Hola, bienvenido a un nuevo video. En este video te voy a enseñar a hacer este efecto carrusel de imágenes vertical, como puedes observar en Elementor WordPress. Así que empecemos. Bueno, lo primero que tienen que hacer es entrar a su panel de control de WordPress, ir a páginas y añadir una nueva página. En este caso lo pondré efecto vertical carrusel imágenes. Lo publico y hago clic en editar con Elementor. Quitaré el menú, Elementor Canvas para quitar el menú. Ahora, antes de empezar, quiero dar créditos al canal que se llama Make Dream Website. Es de ahí de donde saqué este contenido. Ahora empecemos. Lo primero que haremos será agregar una sección con dos columnas. Hacemos clic donde dice disposición, en alto colocaremos ajustar a la pantalla. Después vamos a estilo y colocaremos un fondo color negro. Ahora colocamos un encabezado. Colocaremos un encabezado en la primera columna. Y el encabezado lo llamaremos nuestro equipo. Equipo. Lo colocaremos de color blanco. Ahora lo siguiente será colocar un texto y también será de color blanco. Ahora colocaremos un botón en la primera columna y el botón se llamará Contáctanos. Contáctanos. Ahora nos dirigimos a estilo y colocaremos transparente. Ahora me dirijo donde dice tipo de borde, hago clic en continuo y colocaré 2. Ahora iré a widgets nuevamente y colocaré una sección interior, pero en la columna número 2. Borraré de la sección interior la primera columna. Ya ahora tenemos una sección interior con una columna. Ahora agregaré una imagen. Pondré esta imagen. Esta imagen. Ahora a esta imagen lo colocaré un tamaño de unos 110. De alto también 110. Ajustes del objeto, cubrir. Ya está. Ahora donde dice radio del borde colocaremos 100. Ahora donde dice tipo de borde colocaremos continuo y 5. Pero será color blanco. Ya está. Ahora nos dirigimos nuevamente a la sección interior y colocaremos un tamaño de 470 píxeles. Ahora nos dirigimos a la columna, pero de la sección interior, y le daremos un fondo color blanco, como pueden observar. Ahora lo siguiente será colocar el widget que se llama cuadro de imagen. Lo pondremos debajo y eliminaremos esta imagen. Hacemos clic aquí, ya está eliminado. Ahora pondremos un nombre que es Andrés, SEO técnico. Andrés, espada, descripción, SEO técnico. Lo pondremos de color negro. En tipografía le daremos un tamaño de 18 y a la descripción un tamaño de 15 o mejor 16. Ahora lo siguiente será añadir un botón. El botón dice seguir. Seguir. Vamos de estilo. Ahora en estilo colocaremos tipo de fondo degradado y le daremos este color, que es este. Ahora el ángulo colocaré 200. El relleno lo pondré 15, 30, 15 y 30. Radio del borde 100. Y como pueden ver, así está quedando. Ahora lo que haré es ir a la imagen, ir donde dice avanzado. Ahora me dirijo donde dice ancho y haremos clic en integrado auto. Hacemos clic y lo mismo hacemos para el cuadro de imagen. Ancho, integrado auto. Lo mismo vamos a hacer para el botón. Ancho,
integrado auto. Ahora nos dirigiremos a la columna, colocaremos alineación vertical medio. Ahora alineación horizontal, espacio intermedio. Ahora lo que haré es ir a la sección interior, o mejor a la columna. Iré a la columna, iré a estilo, iré donde dice borde, y aquí donde dice borde colocaré 100. Primero lo voy a desvincular el radio del borde, ahora colocaré 100, 20, 20 y 100. Pueden ver, ya está quedando. Ahora iré donde dice avanzado, desvinculo y a la derecha colocaré 20. ¿Observan? Está quedando bien. Ahora iré al cuadro de imagen y voy donde dice posición, coloco absoluto. Y aquí lo colocaré 123 y en compensación vertical lo colocaré 27. Y así está quedando. Pueden observar, ya está quedando bien. Ahora veremos cómo está quedando en dispositivos móviles, pero antes veremos en tablet. En tablet está quedando así. Yo quiero que ocupe esto un 100%. Esto también quiero que ocupe un 100%. Y esto que suba unos 300. Si coloco negativo, subirá. Ya está bien hasta ahí. Ahora en dispositivos móviles, esto también falta centrarlo. Entonces lo centro y el botón también lo centro. Ahora iré a dispositivos móviles, me sale así porque coloqué 350. Y recuerdan bien. Pero eso lo puse en la columna. Lo desvinculo y ya, se ve bien. Pueden observar. Pero esto no se ve bien, así que lo arreglaremos. Para eso vamos a estilo. En contenido colocaremos de tipografía unos 15 y 14. Ahora en columna, en disposición, pues donde dice alineación vertical, alineación horizontal, coloco inicio. Alineación vertical, haré clic en abajo. Ahora iré donde dice editar cuadro de imagen y donde dice compensación colocaré 15, como pueden observar. Ahora editaré el botón y colocaré el relleno en 9. Lo voy a desvincular, colocaré en 9, 18, 9, 18. Pueden observar, está quedando bien. Ahora me dirijo avanzado y en margen colocaré abajo 13 y a la izquierda unos 10. 10 mejor unos 15 o 20, creo que 20 se ve bien. Ahora se ve bien. Ahora lo siguiente que haré es ir donde dice sección interior y una vez haga clic ahí en sección interior, hago clic donde dice disposición y en vez de 470 le daremos unos 280. ¿Observan? Quedó bien. Ahora si hacemos clic en tablet, quedó bien también. Ahora si hacemos clic en escritorio, quedó bien. En tablet lo subiré un poquito más lo subiré. Donde está columna, hasta el 350. Ahí se ve bien. Ahora lo siguiente que haré es agregar el código. Pero antes de agregar el código, lo que haré será duplicar estas secciones interiores. Lo voy a duplicar 5 veces. 1, 2, 3, solo 4 veces. 4 veces. Ahora cambiaré de imagen. Lo pondré esta imagen. A este también lo cambiaré de imagen. Lo pondré esta imagen. A este lo pondré el que sigue. Y a este le pondré el que sigue. Como pueden observar, ya cambié de imagen. El nombre lo dejaré tal cual. Ustedes pueden ir cambiando el nombre. Ahora lo siguiente que haré es hacer clic en la sección. O sea, aquí. Y hago clic donde dice Custom CSS. Aquí copiaré un código. No, me estoy equivocando. Esto solo afectará a una sección interior. Entonces yo quiero que afecte a todo, tendría que ir a la columna. Es decir, a todo esto. Entonces hago clic en la columna, editar columna. Y voy donde dice Custom CSS. Ahora me voy a dirigir a mi página. Y voy a copiar este código. Hago clic donde dice copiar. Vuelvo
y hago clic donde dice pegar. Ahora también le daremos una clase y esta clase lo llamaremos sliding, así tal cual. Ahora añadiremos el código JavaScript HTML, lo pondremos debajo. Vuelvo nuevamente a mi página y copio esto que dice JS personalizado. Copio, vuelvo y lo pego. ¿Observan? Ya quedó. Y así quedó el efecto vertical. Y así quedó el efecto vertical. Ahora sí, vamos a dispositivos móviles. ¿Observan? Se ve bien. Ahora, si vamos a tablet, también se ve bien. Y eso sería todo, muchachos. Espero les haya gustado y les sirva este tipo de contenidos. Así que si les gustó, me pueden dejar un like. También si no entendieron algo, pueden dejar en los comentarios de este video. O también pueden unirse al canal de Telegram y ahí hacer preguntas y ayudarse entre la comunidad. Y bueno, sin más, nos vemos en el próximo video. Adiós.